Tardes a todos los presentes. Gracias por la presentación, Carlos Fica. Es un agrado poder estar compartiendo esta tarde con ustedes. Lógicamente, me siento entre camaradas, veo algunas caras conocidas. El caso de mi almirante Bea, nos conocemos hace muchos años, fuimos alumnos juntos en la Academia de Guerra y qué mejor que estar también acompañado por un compañero de curso. Por Alejo Tisi somos conocidos desde jóvenes, de cadete, y estamos en circunstancias similares en este momento. Quiero agradecer a la organización que ustedes dirigen porque nos dan la oportunidad de poder expresar de alguna forma, en forma abierta, porque este es un canal abierto que podría ser replicado en muchas partes, y esperamos poder contribuir con un grano de arena a explicar un poco lo que está pasando en las causas que se denominan de derechos humanos. En primer lugar, bueno, yo me voy a apoyar un poco en algunas notas que tengo, pero voy a tratar de ser lo más breve y lo más sucinto en lo que voy a exponer. En primer lugar, debo dejar claro que la motivación mía de estar hoy día acá no es para aprovechar este espacio para una defensa en la causa que yo estoy afectado, sino que muy por el contrario, quiero poder contribuir a través de este medio para poder dar a conocer lo que está sucediendo. Lo jurisdiccional tendrá que quedar en manos del abogado que cada uno tiene para las defensas en las instancias que corresponden. Quiero dejar de manifiesto lo que está, ya lo he repetido, hace algunos días el diario El Mercurio publicó una carta que tenía como título Pasan sin mirar, carta que también fue escrita por un oficial en retiro, por Gabriel Fuentes Campuzano, coronel retirado, que también está en una situación especial. Y en esta carta, que él en forma muy bien expresa, deja de manifiesto el poco interés que la ciudadanía está teniendo en estos temas. O sea, este tema no tiene en las encuestas, en quienes administran el poder, en quienes están a cargo de las instituciones, la mínima atención, se podría decir. Me refiero especialmente a la falta de ponderación que existe en la aplicación de la ley, a la falta de cumplimiento de los acuerdos internacionales que Chile ha suscrito, pero que haciendo borrón en lo que dice el texto, lo aplican en forma maliciosa. Me refiero especialmente al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que recién entra en vigencia el 1 de septiembre del año 2009, pero se aplica a las causas como que siempre hubiese estado el Estado de Chile adherido a esa jurisprudencia. Bueno, no voy a hacer un análisis extenso sobre la situación si nos retraemos en el tiempo. ¿Por qué estamos en esto, digamos? Chile, como todos sabemos, en su momento tuvo una crisis profunda en lo institucional, con una crisis de gobierno que nos llevó a un rompimiento prácticamente de la institucionalidad, y las Fuerzas Armadas en su momento, como todos sabemos, tuvieron que asumir el control del país ante la profunda crisis económica y para poder mantener la paz que estaba severamente amenazada. En este escenario hubo responsabilidades compartidas. Hubo responsabilidades tanto de las instituciones, de los civiles, de organismos que se organizaron en forma para alterar el orden público, etc. En ese ambiente y entre otros aspectos, fue imprescindible en un momento, una vez que las Fuerzas Armadas asumieron el control de la nación, desarticular una serie de organizaciones que estaban actuando en forma subversiva para alterar el orden público y producir víctimas que efectivamente se produjeron en uno y otro lado. Pasó el tiempo, bueno, y todos sabemos, se volvió a un grado de normalidad y con acuerdos que fueron en el tiempo estableciendo un itinerario, estamos con un régimen democrático que es lo que mejor organiza la sociedad para poder entenderse. Sin embargo, a pesar de todo eso que el gobierno militar hizo en el transcurso del gobierno y que dejó establecidas las instituciones, quedaron algunas heridas abiertas
que mediante una campaña progresiva, orquestada internamente y también con apoyo extranjero, empezaron a abrir y a culpar a miembros de las Fuerzas Armadas y de las policías también en una serie de responsabilidades que tenían que ver con violación a los derechos humanos. Y así surgieron numerosos procesos donde se empezó a juzgar a militares y policías y también civiles, que por diversas maneras fueron mencionados como participantes de hechos en los que les cabría algún grado de comprometimiento. Todo fue llevado desde un comienzo con serias falencias, tanto en la forma como en el fondo, por razones como las siguientes. Por ejemplo, aplicación del obsoleto sistema de procesal penal que solo se aplica para las causas denominadas de derechos humanos actualmente, mientras que el país evolucionó, como todos sabemos, hacia el nuevo proceso penal, donde existe una serie de modificaciones del antiguo proceso justamente porque era un mal proceso y se ajustaba a una justicia moderna. Pero sin embargo, eso persiste para nosotros. En Chile mantenemos como todos sabemos, dos sistemas de justicia, lo que parece incomprensible para otros países o personas que están analizando los temas de la justicia. Sigue el proceso antiguo con las condiciones del juez, que es juez y parte, o sea, el que investiga desde un primer momento hasta que condena en primera instancia es la misma persona. Eso trae una serie de inequidades y de arbitrariedades en los procesos que estamos siendo sometidos. También sistemáticamente se ha ido en contra incluso de nuestro Tribunal Supremo, en que han dispuesto que, a pesar de que estamos sometidos al proceso antiguo, se apliquen en los procesos las normas del nuevo proceso que llevan a mantener las garantías y también, en algunos casos, la relación que apunta a las medidas que van pro reo. Un ejemplo de lo anterior es que la mayoría de los casos que hemos sido procesados y sentenciados sin la adecuada asistencia jurídica, sin explicitar los vínculos con el delito investigado, citados a declarar sin la presencia de abogados, medidas cautelares severas, prolongadas, y así un sinnúmero de irregularidades que en cada caso sería largo de enumerar. Antes de entrar en la situación particular que me afecta a mí en lo personal, quisiera traer un poco acá a mencionar qué es lo que es la justicia, porque a veces uno se pierde un poco, porque dice, bueno, ¿por qué existe la justicia? En términos académicos, generales, digamos, lo primero que se dice es que la justicia es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. También, en segundo lugar, podría decirse que el derecho es el derecho, la razón, la equidad y, finalmente, un conjunto de todas las virtudes por el que es bueno quien las tiene. O sea, desde esa fundamentación que se tiene de la justicia, debería descolgarse todo lo que es la jurisprudencia en los procedimientos. Para entrar en la situación particular que me afecta, debo señalar que la investigación y proceso que se me sigue es producto de una situación, y aquí voy a entrar a relatar un poco la situación en la que yo estoy comprometido, que se produce en la ciudad de Temuco la noche del 10 de noviembre de 1973, fecha en la cual mueren 7 personas en el recinto denominado Isla Cautín, perteneciente en esa fecha al regimiento Tucapel de la ciudad de Temuco. Actualmente ese sector es un parque público. Todo esto sucedió, como ya lo he dicho al inicio, en el contexto de la grave crisis sufrida por nuestro país y en que las Fuerzas Armadas y de orden asumieron el control de toda la nación. Para dar cuenta de ese hecho, salió emitido un bando de la autoridad militar de la época y que tenía el mando en la región, donde da cuenta de que se ha producido un asalto al polvorín de la unidad y que ante la reacción de la Guardia mueren en el lugar 7 personas. Eso fue, en síntesis, lo que salió en un bando que está publicado en los medios de comunicación. Esto fue ampliamente difundido en la prensa a nivel nacional, en la prensa de Santiago, en los principales diarios de Santiago y, lógicamente, en la ciudad de Temuco.
¿Qué pasaba conmigo en esa fecha? El año 1973, con el grado de subteniente, yo pertenecía al regimiento Tucapel y me encontraba encuadrado en una de las compañías del batallón de montaña, específicamente en la compañía andina. Como todos sabrán, los que estamos relacionados con las Fuerzas Armadas, la estructura militar tiene una estructura muy bien dispuesta, muy bien respaldada por documentos. La orgánica cuenta con una estructura y unas jerarquías que obedecen a la organización militar, y esa compañía lógicamente tenía un mando que era un capitán, y el único oficial que lo secundaba a él era quien habla, con el grado de subteniente. Como información general, para los que pueden no entender bien este concepto, un batallón, en términos generales, porque también existen orgánicas de acuerdo a las especialidades que tienen otras denominaciones, pero en general un batallón tiene 5 compañías o unidades fundamentales. Esto lo señalo porque me va a servir más adelante para poder hacer una comparación con lo que sucede después en la causa. En lo particular, en octubre de ese año, ya habíamos dicho que esto sucede el 10 de noviembre de 1973, me voy un poco más atrás, en octubre del mismo año, la compañía andina, con todos sus efectivos, al mando de su capitán, y mediante una orden impartida por el comandante del regimiento, se trasladó a Santiago en medios de la Fuerza Aérea de Chile, con la misión de dar seguridad a las instalaciones del Canal 7 de Televisión Nacional y antenas de transmisión de algunas radioemisoras que existían en el sector de la Florida. En Santiago, la mayor parte de los efectivos quedamos aposentados en las mismas instalaciones del Canal 7 de Televisión Nacional. Y otros medios menores fueron, como ya he dicho, al sector de la Florida, donde existían unas antenas que se les brindaba seguridad para asegurar las comunicaciones a nivel nacional. La compañía completa, al mando de su capitán y quien habla, terminada la misión en Santiago, regresamos a Temuco en días previos a la Navidad de ese mismo año. Vale decir, estuvimos en Santiago entre mediados de octubre hasta los días previos de Navidad del año 1973. Y el hecho que yo he relatado sucede la noche del 10 de noviembre de 1973. De lo que aconteció en Temuco en esa fecha, nosotros que estábamos en Santiago nos impusimos por los medios de comunicación. Estábamos en un canal de televisión, por lo tanto las informaciones eran muy al día, todo lo que sucedía en Chile, y rápidamente nos fueron a avisar que había pasado algo en Temuco, y bueno, más allá de eso no pudimos saber de los comunicados oficiales que salían de lo que había acontecido. Paso ahora a relatar algo del proceso. El año 2004, aún yo estando en servicio activo, y después de haber transcurrido más de 30 años de los hechos acontecidos en Temuco, fui citado a declarar ante el ministro con dedicación exclusiva de la Corte de Apelaciones de Temuco, señor Fernando Carreño. Posteriormente, el año 2005, al año siguiente, ya en retiro del ejército, fui nuevamente citado a declarar por el mismo ministro, y que prácticamente fue para ratificar la declaración anterior. En ambas citaciones declaré la no participación en los hechos señalados que sucedieron el 10 de noviembre del 73, ya que, ya como lo he relatado, nos encontrábamos en Santiago. De ahí no hubo ningún otro requerimiento, se confirmó exactamente la declaración mía, y a los 3 años después, el año 2008, fui citado por el ministro, hubo cambio de ministro, asumió la causa el ministro Álvaro Mesa Latorre, recibimos una citación para presentarnos al regimiento Tucapel, y a través de esa citación quedamos detenidos en el regimiento, siendo procesados un grupo de oficiales
suboficiales y soldados con cripto. Pasado un tiempo que estuvimos detenidos en la unidad bajo la custodia militar, se nos otorgó la libertad bajo fianza, con arraigo, cosa que se mantiene hasta el día de hoy en la mayoría de los casos, prácticamente en todos los casos, estamos en esa situación. Cabe hacer presente que al momento de nuestra detención, el ministro que había llevado la causa, señor Carreño, había procesado a un solo oficial en calidad de imputado. Cuando asume el señor Mesa, procesa a una cantidad entre oficiales, suboficiales y soldados de 23 personas. En noviembre del año 2013, vale decir 5 años después de que estuvimos en esa situación, a 40 años de acaecidos los hechos investigados, el ministro señor Mesa dicta el auto acusatorio contra un grupo de oficiales, entre los que me encuentro, suboficiales y soldados. El ministro basa su acusación, según él, en fundadas presunciones, acusando a quien habla, entre otros, como autor del delito de homicidio calificado y como cómplice de apremios ilegítimos sobre las mismas personas, que perdieron la vida el 10 de noviembre de 1973 en la isla Cautín. Se contestó la acusación proporcionando todos los elementos de prueba que certificaban la presencia de quien habla en Santiago, en Televisión Nacional, entre otras pruebas documentales, declaraciones del capitán de la compañía, algunos otros oficiales que habían estado antes que nosotros también declararon por el relevo que se efectuó en Santiago, suboficiales de la compañía andina y soldados de la compañía andina que atestiguaron nuestra presencia en Santiago en esa fecha. No existiendo ningún antecedente que me identificara en la ejecución o colaboración de los hechos investigados. El ministro Mesa desestimó toda la evidencia presentada. Yo lo pongo como un caso anecdótico, pero señalar que he sido el único procesado y posteriormente condenado de la mencionada compañía andina. Ustedes comprenderán que en la organización militar existe una estructura que obedece a una secuencia de los mandos, o sea, nadie anda solo, no hay personas que actúen en forma independiente. Es difícil comprender la fijación que el ministro ha tenido a lo largo de la investigación sobre mi persona. No quiero emitir juicio, pero es un caso muy curioso, digamos. En septiembre del año 2023, o sea, el año pasado, después de 50 años de acaecidos los hechos, el ministro señor Álvaro Mesa Latorre dicta sentencia de primera instancia, sindicándome el delito de cómplice, o sea, me baja de autor a cómplice, cosa que yo podría decir, me favoreció. Me cambia esa condición sin existir ningún antecedente distinto a lo que ya él había investigado, y con la pena de presidio perpetuo como cómplice. Y como cómplice de apremios ilegítimos, me condena a la pena de 427 días. Vale decir, el ministro me cambia de condición de autor a cómplice con la condena de cadena perpetua y me mantiene como cómplice de apremios ilegítimos con la condena de 427 días. El ministro Mesa, al no contar con argumentos que digan relación con mi participación y también de los otros condenados que actualmente están condenados, funda su sentencia en lo que señala uno de los juristas alemanes, el profesor Klaus Rosing, donde se puede interpretar a través de su teoría que respecto a que no importa la función que cumpliera, lo pone textual el ministro en la condena, el acusado era partidario de una dictadura militar, de un régimen donde se detenía, se apremiaba y ejecutaba personas. Luego entonces corresponde imputarle penalmente su responsabilidad. Él se apoya en los escritos de este jurista alemán, que es un jurista muy respetado y muy consultado, pero hace una interpretación de esa índole porque no puede ubicar en tiempo y en espacio a las personas en el hecho que él está investigando, y apoya y se fundamenta prácticamente
en esta sentencia. Por otra parte, al no tener también los suficientes antecedentes de la ejecución, porque si bien es cierto en la investigación aparecen antecedentes de lo que sucedió en ese hecho, pero las personas a las cuales podría él por razones naturales que han fallecido en el tiempo. Por otra parte, señala una jurisprudencia alemana, cosa que parece bastante insólita, digamos, y esto es un tema de discusión entre los juristas, que la jurisprudencia de países extranjeros puede ser aplicada a no ser que existan los campos de exterminio nazi de nombre Sobibor, que es un campo de exterminio que se crea en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y que fue creado con el propósito de exterminar a población judía. En ese campo murieron más de 250.000 personas. Ese es un campo que se creó para esos fines. No voy a calificarlo, pero él se funda de esa situación para fundamentar su condena, porque en esa situación Alemania, en los años 50, abre algunos procesos y en ese, según dice este ministro, condenaron al zapatero del campo y al cocinero. Cosa que efectivamente hubo un proceso que procesó a muchas personas que trabajaban ahí, pero que posteriormente fueron absueltas. O sea, para el ministro no valen las pruebas rendidas testimoniales y documentales, y por el solo hecho de pertenecer a una unidad militar, se es condenado a la pena máxima. Se compara a una unidad del Ejército de Chile, la cual cuenta con su historia, a un regimiento que está radicado en una de las ciudades del sur de nuestro sur, con historia larga y con su conformación de acuerdo a los decretos supremos que corresponde, con un campo de exterminio de la Segunda Guerra Mundial. O sea, en Temuco existía a 3 cuadras de la plaza un campo, según lo que él pone o su argumentación, un campo de exterminio de personas. Lo anterior no puede ser más que ser calificado es un agravio, así lo veo yo, y absurdo. Por eso, al inicio de mi exposición señalé cuál era la estructura y organización de la unidad, que tenía una estructura absolutamente funcional a lo que era la conformación de los regimientos en esa época y probablemente hasta el día de hoy. En nada se podría comparar con la analogía que hace este ministro. He presentado apelación y casación a la sentencia y ante la Corte de Apelaciones de Temuco, tribunal que deberá resolver la apelación y dictar su resolución de segunda instancia. Para el caso se han presentado pruebas testimoniales, como ya he mencionado, documentos, certificación de la presencia nuestra en Santiago. Hay que considerar, y que el ministro también lo pone en su sentencia, la dificultad que existe para obtener pruebas testimoniales, bajo el punto de vista de él, para poder condenar a estos presuntos delincuentes. Pero él no ve que para los afectados y los condenados existe la misma dificultad. Las instituciones, y en este caso me refiero al Ejército y a la Fuerza Aérea, no cuentan con la documentación oficial que pueda certificar el traslado o despliegues operativos que se hicieron en esa época, porque la reglamentación vigente a una cantidad X de años se va eliminando. Por lo tanto, ni siquiera las instituciones a las cuales, en el caso mío, yo pertenecí, me puede certificar que me mandó a Santiago. O sea, a ese nivel de dificultad uno se enfrenta para poder tener las pruebas suficientes. Sobre lo mismo, se crea una suerte de imposibilidad de poder contar con todos los antecedentes para poder tener las pruebas suficientes y poder justificar cada situación. Por lo tanto, aquí yo me formulo algunas preguntas que podríamos pensarlas y buscar alguna respuesta.
puede ser condenado en Chile una persona como cómplice a la pena máxima de cadena perpetua sin pruebas que señalen su participación y presencia física en el lugar de los hechos? Eso sería como una primera interrogante. En segundo lugar, ¿es posible que a soldados del servicio militar, obligatorio en esa época, hasta el día de hoy es una ley obligatoria, se les aplica la pena máxima en circunstancias que, sometidos a una estructura jerárquica y a los principios del cumplimiento de las órdenes, no poseen ningún grado para poder sustraerse al cumplimiento de esas órdenes? Una segunda interrogante. ¿La justicia que se está aplicando a las causas denominadas de derechos humanos está siendo consecuente con los principios generales que le inspiran, que las mencioné al inicio de mi exposición? Dar a cada uno lo que corresponde y pertenece, actuar con el derecho, la razón y la equidad, considerando el contexto y la respuesta que pide la sociedad para tener credibilidad en ella y buscar el bien común, considerando las circunstancias en que se aplica. Si buscamos respuesta, pareciera que lo que se está aplicando es una suerte de venganza que no aprecia contrapeso alguno. Algunos aspectos que estimo yo que vulneran el debido proceso. Las veces que declaré lo hice sin abogado defensor. Posteriormente, el ministro que me procesa y me condena, el señor Álvaro Mesa Latorre, por él nunca fui solicitado. O sea, me condena una persona con el cual nunca tuve una interacción, a pesar de que él, en una circunstancia, no hizo reconstitución de escena, cosa que parece un poco lógico ante una situación donde él tenía que ubicar personas en lugares que habían actuado sí o no. No hay reconstitución de escena. Sí hace una reconstitución de identificación de lugares, y se lo hace solamente a los oficiales, de dónde se encontraban esa noche, el día 10 de noviembre del 73, en sus habitaciones o en los lugares que estaban ese día. A mí no me cita para esa inspección, digamos. Cosa curiosa. Y finalmente, bueno, ya lo que he dicho, fui condenado por una persona que nunca tuve una interacción frente a frente con él. Bueno, sobre el proceso, estamos, como ya lo he mencionado, con un sistema antiguo que es inquisitivo, es el juez el mismo que investiga, y tienen un poder sobre las medidas cautelares en forma ilimitada. Nosotros llevamos más de 10 años con medidas cautelares de arraigo, de firma, de no poder salir del país ante situaciones que uno pudiera tener alguna necesidad. Estamos con esos problemas ya prácticamente de por vida. Me quiero referir también en particular a la situación que afecta a los soldados conscriptos, que están también en una situación de condena, incluso de condena perpetua. Existe un sinnúmero de soldados del servicio militar condenados, como es el caso que yo ya he mencionado, y que después de 50 años, por situaciones donde no les cabe ninguna responsabilidad, o mejor dicho, mínima, al actuar bajo órdenes de mando jerárquico, y han sido condenados con las penas máximas, poniendo en entredicho uno de los principios de toda organización militar, el cual es el cumplimiento de las órdenes, que imparten mandos y que deben asumir la responsabilidad sobre las mismas. ¿Qué señal se está dando al futuro comportamiento de una estructura militar que debe actuar en situaciones de conflicto? Esto no quiere decir que existe impunidad, sino que por el contrario, se debe considerar la adecuada gradualidad en la aplicación de las responsabilidades ante hechos que pueden derivar en delito. ¿Cuál es el estado actual de la causa? La causa en este momento se encuentra elevada a la Corte de Apelaciones de Temuco. Está con algunas dilaciones por algunas acciones que han presentado algunos de los condenados, pero en cualquier momento va a ser puesta en tabla para escuchar los alegatos de las respectivas apelaciones y con esos antecedentes el tribunal que se forme para ese fin tendrá que dar su veredicto en la sentencia de segunda instancia. También quiero informarles que paralelamente o en forma secuencial o paralela puede ser, se ha presentado por parte de quienes estamos condenados en esta causa
un recurso ante la Corte Suprema es una presentación que se hace por estimar las infracciones que el ministro Mesa ha hecho en contra de la ética judicial. Existe en nuestra jurisprudencia un código de ética que regula el comportamiento de los miembros del Poder Judicial. Código de ética como tienen muchas organizaciones y que apunta a que las personas que se desempeñan en ese ámbito puedan cumplir en forma adecuada de acuerdo a los principios éticos que esa profesión acuerda. Para ese fin existe un auto acordado de la Corte Suprema que se concreta en el acta 108, donde se recogen de convenciones también interamericanas cuáles son los principios que debe regir la ética del personal que se desempeña en el Poder Judicial. Esto se presentó al presidente de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema tiene que someterlo al Pleno, cosa que ya se efectuó, pero el Pleno resolvió que todas estas cosas deben ser llevadas a la jurisdicción, la de Temuco, y posteriormente podrá verlo la Corte Suprema si es que se llega a la casación. Pero nuestro objetivo no es, no sé, parece que la conexión está mala. No, está bien. Ya. No sé, nuestro objetivo no es impugnar la condena del ministro Mesa, que de por sí, no, en el caso mío, yo no la acepto y por eso que he presentado recurso de apelación que tendrá que verse en la Corte, sino que apunta a que el Poder Supremo o la Corte Suprema pueda tomar medidas para que no se sigan cometiendo este tipo de arbitrariedades. Cosa que la Corte Suprema no asumió ese rol por el momento y para los efectos, a través de un abogado que nos representa, hemos presentado un recurso de reposición y un téngase presente. Ese es el estado actual de nuestra causa. A modo de conclusión, podríamos decir que estamos pidiendo que se haga una justa aplicación de la justicia, que no se condene desconociendo todo tipo de pruebas presentadas por las defensas de los imputados sin acreditar su real participación, que las penas impuestas últimamente a partir del año 2023 sufrieron un alza, pero en forma desmedida, o sea, las cadenas perpetuas ya es como una cosa casi común, tanto para autores, para cómplices o encubridores, o sea, sin existir ninguna gradualidad. Cuando se leen las condenas no se requiere ser abogado para evidenciar que luego de extensos considerandos y largos relatos de contenido jurídico, citas literarias, etc., se llega a la parte resolutiva en lo que mucho de esto se desvanece y surge la más drástica condena sin siquiera situar con pruebas fidedignas a los condenados en las circunstancias y el momento exacto de su presunto crimen o delito. Se ha caído en el exceso de fundamentar para ciertas condenas, como ya le hemos dicho, estas jurisdicciones extranjeras, textos de teorías jurídicas, que por el solo hecho de haber pertenecido a una institución se era partidario de una dictadura que se dedicaba a detener y a eliminar personas. A este punto debemos recordar que los miembros de las Fuerzas Armadas y las policías que constituían las nóminas de las instituciones se encontraban en sus puestos en cumplimiento de sus tareas asignadas por decreto y en cumplimiento de la ley vigente, y no por ser partidarios de algún designio político de la sociedad. Lo anterior ha resultado en que numerosos integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía se encuentren cumpliendo condenas abusivas en las cárceles de Punta Peuco, Colina y otras, pese a su avanzada edad y tener situaciones de salud, soportando enfermedades terminales e incluso la pérdida de sus vidas en medio de total indefensión y ausencia de humanidad. Lo que sucede en materia de procesos de derechos humanos es una realidad de tal gravedad que debería preocupar a las autoridades políticas y a los propios mandos de las Fuerzas Armadas. El caso que he comentado es uno más en el conjunto que se tramitan a lo largo del país. Progresivamente se han ido dictando fallos que superan cualquier lógica jurídica y hasta el sentido común. Son fallos que en primer lugar omiten la realidad propia del quehacer militar en cualquier tiempo, en cuanto a jerarquía, límites de la responsabilidad de cada grado, ámbito de conocimiento de la situación,
A este respecto, es muy sorprendente la rigurosidad de las penas recibidas por soldados del servicio militar obligatorio. Lo anterior, como se ha mencionado, es una mala señal para el sostenimiento de una fuerza militar en el cultivo y práctica del cumplimiento del deber. En tanto, cada proceso llega a su término con enormes sumas por indemnizaciones que el Estado debe pagar a familiares de las presuntas víctimas. Es imprescindible que hoy podamos, al menos a la toma de conciencia de lo que está ocurriendo en nuestro país en materia de causa de derechos humanos. Una sociedad no puede avanzar en paz y verdadera justicia cuando se cometen inequidades de esta magnitud en la aplicación de la ley. Finalmente, quisiera expresar que aún debemos aceptar el imperio de la ley, base fundamental del Estado de Derecho. Y aún creyendo en el criterio ponderación, equidad y buen juicio, espero, al igual que todos los que estamos afectados por estas causas, en las instancias de apelación y donde ya no es la misma persona que investiga y condena, sino que son las respectivas cortes de apelaciones las que deban fallar, o finalmente la Corte Suprema, aplicando la justicia con una mirada amplia que permita a la sociedad aumentar su credibilidad en uno de los tres poderes en que se sustenta el Estado.